Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este segundo día del coloquio sobre barroco y la obra de Bolívar Echeverría. Y estoy también muy contenta de estar en esta mesa acompañando a Evodio Escalante. Seguramente no hace falta presentarlo, pero de todos modos voy a leer una pequeña semblanza. Evodio Escalante es crítico, poeta y ensayista. Se jubiló como profesor en la UAM Iztapalapa. Bolívar Echeverría fue el director de su tesis de doctorado, que se publicó con el título de José Gorostiza, Entre la redención y la catástrofe. Se publicó en Juan Pablos. Es autor, entre otros libros, de José Revueltas, una literatura del lado moridor. También es autor de Elevación y caída del estridentismo y de Las sendas perdidas de Octavio Paz. En el 2007 le publicó una breve introducción al pensamiento de Heidegger. Me parece, aquí no está claro, pero creo que fue la UAM Iztapalapa que lo publicó. Bueno, y hace un rato Memo nos hablaba de el carnaval y el sueño. Ahora Evodio nos va a hablar de otro sueño, el gran sueño barroco de Sor Juana. Evodio, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Mariflor. Quiero expresar mi agradecimiento a mi amigo Carlos Oliva y a los organizadores de este congreso por la gentil invitación que me hicieron para participar y por haberme empujado a que escribiera por fin las cosas que he venido pensando acerca de Sor Juana. Texto poderoso que denota el radiante mediodía de una inteligencia como la de Sor Juana, que no solo exhibe la enciclopedia de sus saberes científicos y astronómicos, sino un profundo y acucioso conocimiento de la Biblia, dentro de cuyos parámetros se sitúa como pensadora católica, no sin aportar pinceladas de una interpretación personal en la que se discierne un profundo optimismo que mucho contrasta con las supuestas tinieblas de la época. El sueño es también de pleno derecho una suerte de arriesgado manifiesto teológico filosófico que le sirve a su autora no solo para deslizar una sutil crítica a los poderes críticos y eclesiásticos de su tiempo, sino para proponer una suerte de glorificación del hombre en clave cristiana que se apoya en sus lecturas de los filósofos neoplatónicos y en especial en las ideas de Nicolás de Cusa, en cuya docta ignorancia Sor Juana abreva las líneas principales de su pensamiento. Como lectora de la Biblia, Sor Juana remite en su poema lo mismo a pasajes del Génesis que del Apocalipsis, lo mismo a los Salmos que al libro de Daniel, igual a los Evangelios que por supuesto a San Pablo, sin duda el primer gran teólogo de la cristiandad y a quien Alain Badiou llama un pensador poeta del acontecimiento. Pero la base moral y filosófica de su poema, me parece, es el Eclesiastés, libro al que Sor Juana despoja de su pesimismo y su amargura para concentrarse en lo que ella estima que es su verdadero núcleo. Primero, corrobora que vanidad de vanidades, todo es vanidad, sentencia disonante de alcances disolventes que su poema asumirá con rigor. Segundo, expone la convicción optimista, con que de algún modo compensa lo anterior, de que la vida va y el astro rey volverá a salir una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Bien visto, no se trata tanto de una interpretación personal de Sor Juana, sino antes bien de una escrupulosa lectura de lo que consta ahí mismo, a la letra, en el Eclesiastés, aunque a menudo se pase por alto.
cito, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. A lo que añade ahí mismo el predicador, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levantaba. Los versos finales del sueño corroboran y exaltan, podría decirse, esta permanencia constatada en el texto bíblico. Pero la nervadura moral del poema sin duda la proporciona el tema de la vanitas, no solo su sentido moral, sino igualmente su sentido óntico, que me parece indisociable. En esto Sor Juana resuena por entero con la época del barroco. Basta evocar los cientos de cuadros que ha merecido este tema y que Juan de Valdés Leal inmortalizó con su Inictu Oculi. Sentido óntico, fugacidad de la vida, que corre, muta y desaparece. Todo lo sólido se desvanece en el aire, dirían los marxistas. Aquello que parece firme y duradero, como el gigante que soñó Nabucodonosor, símbolo del poder político, habrá de caer a tierra y de morder el polvo. Este sentido óntico lo registra el diccionario de autoridades cuando informa: vanidad, falta o carencia de sustancia, entidad o realidad en las cosas. El sentido moral de la vanitas igual lo documenta este diccionario cuando anota como segunda acepción, cito, vanidad, vale también presunción, satisfacción de sí mismo o desvanecimiento propio por las prendas naturales. Lectora de Erasmo, Sor Juana tenía que ser particularmente sensible a esta acepción moral de la vanitas. Nada de ensoberbecerse, de vanagloriarse, de presumir, de experimentar envidia por los brillos ajenos, ni mucho menos de ostentar una satisfacción o un amor de sí que habrá de tornarse muy pronto viciosa filautía. La filautía es el término que utiliza Erasmo para hablar del amor propio, del amor de sí, ¿no? Lo que me gustaría llamar la obertura del sueño, primeros 24 versos del poema, plantea de modo claro esta doble acepción de la vanitas. Aunque el marco lo proporciona Heráclito, Polemos, la guerra, es el padre de todas las cosas, la guerra que pone en escena la autora es imaginaria. Se trata de la guerra que, al final del día, emprendería la noche en contra no solo de su oponente, el sol, sino en términos más que simbólicos, en contra en general de la luz. Lo condensa la autora de modo magistral en los primeros 4 versos de su composición, que dicen: piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. La sombra terrestre eleva sus pretenciosos obeliscos tratando de cegar la luz que viene del firmamento. Celosa o envidiosa del resplandor que emanan tanto la luna como las estrellas del firmamento, intenta cegarlas o al menos disminuirlas. Fracasa, desde luego, pues la sombra que escala ni siquiera llega a opacar al satélite de la Tierra. Ya en el incipit de su texto, la vanidad de vanidades se nos aparece con un doble sentido moral y a la vez óntico. Al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, a escalar, pretendiendo las estrellas. Los obeliscos son vanos, subrayo la palabra, y su punta es altiva, remata el endecasílabo. La conjunción que propone Sor Juana es más que estratégica. Quiere decir que estos obeliscos están huecos y que carecen de sustancia, pero al mismo tiempo que se advierte en ellos la presunción, la soberbia y el engreimiento que corresponden a la altivez. Lo físico y lo moral van juntos y hacen mancuerna.
Esta contextura óntica y moral de la vanitas aparecerá una y otra vez a lo largo del texto a manera de un poderoso leitmotiv que lo comprende todo. La mención de las pirámides de Egipto y de la Torre de Babel, así como las alusiones a los infortunados empeños de Ícaro y Faetón, que tanto impresionan en el poema, confirman esta lectura. Si la sombra fracasa en su intento de opacar a las estrellas, de cualquier modo, y así sea por unas horas, triunfa y domina sobre la tierra y sus habitantes. En esta realidad se basa Sor Juana para escribir el sueño. En mi lectura del texto, encuentro que este puede dividirse en 8 claras secciones. 1. Obertura. La noche amaga con apagar las luces del firmamento. Versos del 1 al 24. 2. Dominio de la noche 1. Los animales duermen. 3. Dominio de la noche 2. Duermen los seres humanos. 4. Sección científica de los humores o sus efectos. 5. Giro platónico del poema, la experiencia del éxtasis. 6. Entra el relevo de la razón que intenta en vano explicarse el universo. 7. Elogio de la vida y glorificación de la especie superior, el hombre, que alcanza su clímax con la intermediación amorosa de la divina hipóstasis, es decir, de Jesucristo. Y por último, 8, comienza el despertar. El mundo queda iluminado y Sor Juana despierta. La obertura concluye con una descripción del silencio. Las sombras, aunque fracasan en su empeño de cegar a las luminarias celestes, imponen sosiego y gravedad sobre la tierra. Sor Juana, que habría escrito un tratado de música llamado El Caracol, tiene especial sensibilidad para el tema. El atezado ceño de la tiniebla se enseñorea del aire que ella misma empaña e impone un imperio silencioso que sumisas solo voces consentía de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. La segunda sección del poema, Dominio de la noche 1, Los animales duermen, que va de los versos 25 a 146, retoma y vuelve más explícita la situación. Las aves de la noche, entre ellas los murciélagos y los búhos, solas la no canora componían capilla pavorosa, máximas, negras, longas, entonando, y pausas más que voces, esperando a la torpe mensura perezosa. Todo ello al modo de un triste son intercadente, propio de las arritmias que menos a la atención solicitaba que al sueño persuadía. Las máximas y las longas, según el diccionario de autoridades, son notas que abarcan varios compases. Las negras, según el uso actual, duran un tiempo breve. Esta segunda sección del poema, un verdadero adagio en la terminología musical, se caracteriza por las pinceladas oscuras y hasta siniestras que la conforman. Ovidio, con las Metamorfosis, parece ser el modelo literario al que se atiene Sor Juana, aunque la idea misma de metamorfosis tendría que revelarse como un eufemismo. De lo que aquí se trata, de hecho, es de las transgresiones que habrían cometido una serie de personajes, mitológicos todos ellos, y de los castigos correspondientes que estaban obligados a sobrellevar en su calidad de culpables. Expresado esto en tiempos de la Nueva España, con el papel que jugaba entonces la Inquisición, estas referencias disciplinarias adquieren un inevitable toque ominoso. La espada de Damocles pende sobre muchos de ellos. Así Nictimene, transformada en lechuza por haber profanado el lecho de su padre,
las 3 Minieides convertidas en murciélagos por desobedecer a Baco, así Almone, que en peces transformó simples amantes, ella misma convertida también al final en un pez. Así Acteón, al que Diana transforma en venado por el delito de sorprenderla a ella y a sus ninfas desnudas cuando se daban un baño en la campiña. Al lado de estos personajes humillados y castigados, Sor Juana va colocando otros especímenes del reino animal que igualmente duermen o semiduermen al amparo de la noche, como sería el caso culminante del águila real, en este caso emblema suprema del poder político. A la manera del rey, que debe permanecer vigilante y atento, incluso bajo el imperio de la noche, esta águila de Júpiter se sostiene dormida sobre la rama de un árbol con un solo pie, mientras que en el otro sostiene una pequeña piedra que le sirve de despertador cada vez que Morfeo parece que va a ganarle la partida. Es que al Supremo Rey no se le perdona la menor distracción en el ejercicio de sus funciones. Tal es su responsabilidad. Por esta causa, concluye la escritora, al águila que simboliza esta majestad real, se le forma en la testa una especie de anillo o de círculo infinitamente cerrado sobre sí mismo, al modo de una corona que denota esta necesidad y esta obligación de permanecer en estado de alerta. Esta sección, que había iniciado como un adagio, concluye con una especie de fanfarria real a cargo de los metales. Sor Juana da a entender a las claras que también le interesa la política. Estoy acalorando, perdón. Me gustaría pensar que la tercera sección del poema, que denomino Dominio de la Noche 2, Duermen los seres humanos, representa un andante, o todavía mejor, un andante con moto. El sueño todo, en fin, lo poseía. Todo, en fin, el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. La acción profunda del sueño libera los sentidos de sus ocupaciones ordinarias y estos, poco a poco, van cediendo al retrato del contrario de la vida, que lentamente armado, cobarde embiste y vence perezoso, con armas soñolientas, sin hacer distingo, por cierto, de jerarquías ni posiciones económicas. El sueño es democrático. Para él son lo mismo el sayal del campesino que la púrpura del obispo, el labriego humilde que habita en una choza de paja que el papa engalanado con su tiara. En este pasaje, el texto se solaza con la aparición de un personaje luminoso, el alma, verdadero eje y protagonista del poema. ¿Cómo aparece aquí el alma? Aparece suspendida del exterior gobierno, casi por entero separada del cuerpo y apenas dispensando a los miembros del mismo el gradiente mínimo de calor vegetativo que les permite subsistir dentro de lo que en otra circunstancia sería el advenimiento mismo de la muerte. Les leo un fragmento. El alma, pues, suspensa del exterior gobierno, en que ocupada en material empleo, o bien o mal da el día por gastado, solamente dispensa remota, si del todo separada no, a los de muerte temporal o presos lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo, en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo. De tal suerte, el corazón y su asociado fuelle respirante, los pulmones, con su trabajo rítmico mantienen vivo al organismo, mientras que por su parte los sentidos, con mudas voces, impugnaban la información que podía llegarles del exterior, en tanto que la lengua torpe, enmudecida, con no poder hablar, los desmentía. Si no una fragua de Vulcano, sí una templada hoguera del calor humano,
el corazón, centrífuga oficina, dispensa equitativa el calor y las partes más próximas, a las partes más próximas lo mismo que las más remotas del cuerpo humano. Y no solo esto, sino que sigue enviando sin cesar al cerebro esenciales, húmedos vapores. Da inicio así la cuarta sección del poema, a la que me gustaría llamar sección científica de los humores y sus efectos. La llamo científica porque en ella Sor Juana se limita a reciclar las ideas en torno a los humores, entonces vigentes entre los médicos, a partir de las propuestas ya antiguas de Hipócrates y Galeno, y que nadie por aquel entonces se atrevía a poner en duda. Estos humores tienen un efecto indudable en el cerebro, que recibe, por decirlo así, vapores, sustancias o estímulos que habrán de ser procesados por las 4 facultades intelectuales capaces de destilar estos corpúsculos o señales recibidas. De tal suerte, y a partir de ellos, la estimativa elabora simulacros que da a la imaginativa, la cual a su vez las entrega a la memoria, que aunque las retiene y las graba, la cual a su vez las entrega y las graba, consolidándose en ellas, las pasa todavía a la fantasía, esto es, a la humana capacidad de formar imágenes. Estamos en la antesala de algo grande, y por eso vale la pena retomar a la letra lo que escribe Sor Juana, con pleno rigor intelectual, y atenida en todo a la enciclopedia de la época. La templada hoguera del calor humano enviaba al cerebro, como se dijo con anterioridad, húmedos, mas tan claros, los vapores de los atemperados 4 humores, que con ellos no solo no empañaba los simulacros que la estimativa dio a la imaginativa, ya que ésta, por custodia más segura, dio a la memoria, que oficiosa grabó tenaz y guarda cuidadosa, sino que daban a la fantasía lugar de que formase imágenes diversas. ¿Acaso no sea del todo ocioso recurrir al diccionario de autoridades, obra que la Real Academia Española empieza a publicar hacia 1726, apenas 3 décadas después del fallecimiento de Sor Juana, para precisar qué entendían los sabios de la época por los términos aquí involucrados y que se corresponden entre sí? La estimativa, según el diccionario de autoridades, es, cito, la facultad y potencia para hacer juicio y formar concepto de las cosas. Se trata, hasta donde entiendo, no del sentido común, como anota un especialista, sino de la más alta o elevada facultad intelectual, la facultad de discernir y de elaborar juicios. Sin la estimativa, es claro, la racionalidad no podría concebirse, como tampoco estaríamos en disposición de discernir lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo que carece de valor. Por eso, ella está en la base de todas las demás posibilidades del intelecto. Simulacro, por su parte, sería la imagen hecha a semejanza de alguna cosa venerable o venerada, según el diccionario. El mundo, me parece, proporciona sin más trámite todas estas imágenes susceptibles de alguna veneración. La imaginativa, a su vez, se entiende aquí como la potencia o facultad de imaginar, y algunas veces lo mismo que imaginación. Se cierra la cita. La fantasía, por último, palabra que el diccionario escribe con PH, sería, cito, la segunda de las potencias intelectuales que se atribuyen al alma sensitiva o racional que forma las imágenes de las cosas. Se cierra. Formar las imágenes de las cosas
me parece ya de por sí algo notable y que podría bastar para nuestro propósito, pero el diccionario de autoridades añade una segunda acepción que me parece todavía más estratégica con relación al sueño de Sor Juana. Informa el diccionario de tal suerte: fantasía se llama también el movimiento repentino o impulso del espíritu que mueve e incita a ejecutar alguna cosa sin consideración ni reflexión. Se cierra. Hasta donde capto, la fantasía, así entendida, tendría mucho que ver con los repentinos, esto es, con los raptos intelectuales, con las intuiciones, con la captación inmediata y acaso involuntaria de un objeto de conocimiento. Me importa mencionarlo porque esto anticipa algo de lo que será decisivo en la siguiente sección del texto de Sor Juana. Después del sesudo fragmento que cité antes, todo el conceptual o conceptuoso, Sor Juana nos seduce con un pasaje metafórico y fantástico que trae a colación el famoso faro de Alejandría, construido en la época de Ptolomeo Filadelfo, el mismo político que hará posible la Septuaginta, la famosa traducción al griego del Pentateuco hebreo. El cerebro del hombre, instrumento tan delicado, con su capacidad de fantasía, sería, según sugiere el poema, el análogo de este mitológico faro capaz de asombrar a propios y extraños. Cristalino portento, gracias a él, como escribe Sor Juana, en distancia longuísima se veían, sin que ésta le estorbase, del reino de Neptuno todo, las que distantes le surcaban naves, viéndose claramente en su azogada luna el número, el tamaño y la fortuna en la instable campaña transparente arriesgadas tenían, mientras aguas y vientos dividían sus velas leves y sus quillas graves. Este verso hermosísimo que le encantaba a Ezequiel Chávez, sus velas leves y sus quillas graves, termina con 2 puntos. Lo que viene a continuación de los 2 puntos es el scherzo, en el sentido beethoveniano del término, la sección extática del poema, de un extraordinario movimiento y vigor, y que por alguna razón ha permanecido inadvertida para sus lectores y sus críticos. He llamado a esta sección giro platónico del poema, la experiencia del éxtasis, y esto iría de los versos 280 a 296. Llama poderosamente la atención, primero, la brevedad de este fragmento, que se reduce a 16 apretados versos, lo cual tiene por supuesto una explicación. Segundo, llama la atención que se trate de un éxtasis intelectual y no de uno emotivo, corporal o sensible. Y tercero, por último, que esta sección esté precedida por lo que llamé la sección científica o hipocrática del poema. Habría que advertir, empero, que para Sor Juana no habría en este pasaje nada extraño o incoherente, ni siquiera contrastante, al revés. Lo que tendríamos que encontrar es una continuidad dentro de la que se mueve su episteme, que se ciñe, punto por punto, me importa subrayarlo, a los patrones de la tradición neoplatónica. Éxtasis intelectual en el poema de Sor Juana, sí, por supuesto. Después de los 2 puntos en que termina el endecasílabo que citaba antes, el texto da un salto del faro de Alejandría a la fantasía del alma, entendida de modo inequívoco como facultad intelectual o potencia configurativa del alma. Transcribo los 16 versos de esta sección que todos los lectores hemos pasado por alto o habíamos pasado por alto. Dice así a la letra
refiriéndose a la fantasía. Así ella, se entiende que ella es el alma, así ella, sosegada, iba copiando las imágenes todas de las cosas, y el pincel invisible iba formando de mentales, sin luz, siempre vistosas colores, las figuras no solo ya de todas las criaturas sublunares, mas aún también de aquellas que intelectuales, claras, son estrellas, y en el modo posible que concebirse puede, lo invisible en sí, mañosa las representaba y al alma las mostraba, la cual en tanto convertida a su inmaterial ser y esencia bella, aquellas contemplaba, participada de alto ser, centella que con similitud en sí gozaba. La aptitud metafísica de la fantasía, o sea, su capacidad para captar lo mismo las conocidas criaturas sublunares, quiero decir, las que corresponden a la región que habitamos los humanos, pero también, y con el mismo aplomo, las entidades ideales que se sitúan más allá de este límite prefijado, queda patente aquí. Por eso hablé de un giro platónico en el poema. Con su pincel invisible, la fantasía logra acceder a la región celeste, al lugar donde habitan las ideas, cierto, las ideas de Platón, pues son invisibles, y alcanza a dibujarlas, mañosa, anota el texto, quiere decir, utilizando su habilidad y su astucia en la pantalla de la mente. Al inicio, como se recuerda, el sueño se había referido de modo puntual a las estrellas que coronan el firmamento, aquellas que han estudiado Ptolomeo y Giordano Bruno, las mismas que intentan apagar los vanos obeliscos con que amenaza la sombra piramidal que escala la tierra hacia lo alto. Ahora el poema nos propone un salto cualitativo y se refiere a otro tipo de luminarias, a las que intelectuales claras son estrellas, como lo precisa el texto. El sentido de este indecasílabo es esencial. Aunque con ciertos titubeos que no logra superar del todo, Alfonso Méndez Plancarte, en sus notas a su edición del texto de Sor Juana, lo había sugerido en estos términos. Lo cito: bajo el nombre de estrellas podemos entender a los ángeles, pero quizás mejor que esas inteligencias separadas, motrices de las esferas celestes, como insinúa Bosler, estas intelectuales estrellas son aquí los conceptos espirituales, con algún sabor en tal metáfora de las platónicas ideas subsistentes. Se cierra la cita tomada de una nota de Méndez Plancarte. Quedémonos con estas frases a las que recurre el crítico y editor. Ideas subsistentes, conceptos espirituales. Lo crucial aquí es que la fantasía logra el portento de volver visible lo invisible, justo las ideas o conceptos, y muestra tal cual al alma el resultado de su trabajo. Toda nuestra recompensa ver, había escrito San Agustín. Aquí lo que el alma ve y no puede dejar de cimbrarse ante la visión son las ideas. Dije cimbrarse, me quedé corto. Sor Juana utiliza una palabra mucho más profunda, inserta dentro de la tradición teológica y llena de consecuencias. Utiliza la palabra conversión, epístrofe en griego, que es, y no por casualidad, la que utiliza Plutino en una de sus Eneadas. Sin duda Sor Juana conocía el tratado sobre la belleza inteligible de Plotino. Por eso relata la conversión del alma en los términos
que ya he mencionado, los repito, la cual, en tanto, toda convertida a su inmaterial ser y esencia bella, aquellas contemplada, participada de alto ser, centella que con similitud en sí gozaba. El alma en este trance participa de lo divino, se encuentra fundida y confundida, ni más ni menos que con el alto ser, que es el nombre conceptual con el que Dios comparece en el poema. El alma se conoce o se reconoce en este momento como una centella que con similitud en sí gozaba, pero al participar en el alto ser, también participa de su inefable belleza y de todos sus atributos. ¿Qué más se puede pedir? La descripción que ofrece Plotino de este éxtasis intelectual puede ilustrarnos al respecto. Escribe Plotino en su tratado sobre la belleza inteligible, lo cito, porque todo ahí resplandece y llena con luz a los seres que habitan esa región, convertidos por esto mismo en seres bellos. Se cierra la cita. ¿Qué región puede ser esta? La del séptimo cielo, sin duda, aquella en la que habita la divinidad. La teóloga que hay en Sor Juana hace su primera aparición en el poema para describir una conversión extática, lograda no se sabe cómo en los entretelones del sueño, pero que convierte al alma en partícipe de la divinidad. Con ello, el alma humana no solo recupera su belleza original, sino de igual modo su inmaterial ser, esto es, su esencia neumática. Se descubre o se reconoce en este trance como una chispa o una centella que se ha desprendido de ese fuego divino al que ella ahora regresa en una sintonía perfecta, para ahí sumergirse en una comunión plena que produce goce. Esta comunión le permite al alma, primero, reconocerse como una astilla del más alto ser, y segundo, esto no es menos importante, reconocerse a sí misma en sí misma, si lo puedo decir así, forzando la expresión. Al participar del alto ser, prodigios de una imagen y semejanza que ya se encuentra en el Génesis, el alma puede desplegarse jubilosa como una centella que con similitud en sí gozaba. La palabra similitud funciona aquí como un espejo duplicador, vale decirlo, de tal suerte que la partícula en sí, de suyo tan simple y opaca, remite de modo simultánea tanto al en sí del alma que se contempla como al en sí de una sustancia trascendental e inefable, la del ser inmaterial con el que ahora el primer en sí se ha identificado. Se cumple así en el poema de Sor Juana el sorprendente enunciado que aparece en los Salmos. En los Salmos, en efecto, aparece esta frase: yo dije, vosotros sois dioses, y que a su modo retoma el Evangelio de San Juan. Yo dije, dioses sois, y me parece que son palabras que el Evangelio coloca en la boca de Jesucristo. Esta entronización divina del alma, me parece, anticipa la impresionante divinización del hombre que Sor Juana desplegará en la penúltima sección de su poema. A los nombres de Platón y Plotino debo añadir el de San Pablo. Sor Juana no lo menciona en su texto, es cierto, pero no me queda la menor duda que antes que la experiencia de los místicos españoles como Fray Luis de León, San Juan de la Cruz o Santa Teresa, lo que ella tiene en mente al escribir su texto es el rapto místico que Pablo tuvo en el camino de Damasco. En la segunda epístola a los Corintios, en efecto, San Pablo relata
Siempre en términos civilinos lo leo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, dice San Pablo. Bueno, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, ya lo había dicho Wittgenstein en el Tractatus, que algo sabía también de mística, ¿no? Sor Juana se atiene a esta recomendación, no porque haya leído a Wittgenstein, por supuesto, sino porque la naturaleza de la experiencia que ella tuvo, en el caso de que la haya tenido, remite a lo inefable, como ya dejó de ello constancia Pablo. Esto explica que el relato del rapto místico tenga que ser de modo necesario breve. ¿Cómo hablar de lo que en sí es inefable, de lo que no llegue a palabras? ¿Se enorgullece Sor Juana de este rapto? En realidad no lo sabemos. El rapto implica, como se vio, una fusión, una conversión, una experiencia única del alma, la más sublime y portentosa a la que ella pueda acceder. En el poema de Sor Juana, empero, me atrevo a sugerir, esta experiencia trascendental, tan plena y gozosa en un sentido muy preciso, no necesariamente arroja resultados deseables. Casi se podría sostener que en el texto de Sor Juana, este rapto místico, gracias al cual la autora llega a concebirse a sí mismo como una centella que participa, verso platónico, del alto ser, por paradójico que parezca, es el inicio de un error, o sería mejor de una serie de errores que cometerá el intelecto. En efecto, y aquí da inicio la sección que denomino entra el relevo de la razón que intenta en vano explicarse el universo. Al juzgarse el alma casi dividida de aquella que impedida siempre la tiene corporal cadena, o sea, estimándose separada del cuerpo, graso error, empieza a divagar con cierta autosuficiencia para tratar de comprender el funcionamiento de la gran máquina cósmica. Provista, según ella, de superiores alas intelectuales, el alma piensa que tiene armas para comprender los enigmas del universo. Lo que sigue es una serie de fracasos o de desengaños que han dado lugar a una muy sesgada interpretación del sueño de Sor Juana. Pero no hay tal. El sueño no es un poema del desengaño o del fracaso del anhelo de conocerlo todo y de explicarlo todo con la razón. En principio, porque Sor Juana ha leído a Nicolás de Cusa y comparte su esquema de pensamiento. Tanto Dios como el universo mismo, esto es, tanto el máximo absoluto como el máximo contracto, guardan siempre algo de incomprensible que rebasa los intentos de someterlo a la razón. El saber que podemos alcanzar tiene su base en la ignorancia y en el reconocimiento del papel crucial que ella juega en el proceso de conocer. De aquí la expresión docta ignorancia, nunca mejor aplicada. En todo verdadero conocimiento hay un fondo de no saber que persiste insondable y que sin embargo nos alienta a insistir. Algo de esto sabía Sócrates cuando declaraba que él no sabía nada, o que él solo sabía que no sabía nada. Lo explica Nicolás de Cusa, cito: el entendimiento se dirige hacia la verdad como el polígono hacia el círculo, que cuanto muchos más ángulos tuviera inscripto, tanto más semejante sería el círculo. Sin embargo, nunca logrará que sea igual, aun cuando multiplicara los ángulos al infinito,
a no ser que se resuelva en una identidad con el círculo. Continúo citando a Cusa. Es claro entonces que acerca de lo verdadero, nosotros no sabemos otra cosa, sino que lo verdadero mismo, con precisión, tal como es, lo sabemos incomprensible, comportándose la verdad para sí como necesidad absolutísima, la que no puede ser ni más ni menos de lo que es, pero comportándose para nuestro intelecto como posibilidad. Hasta ahí Cusa. Incluso lo que cada cosa singular sea, en tanto esa figura singular, lo que cada cosa sea en sí misma, en el ser de su ente, esto es algo a lo que nunca podemos acceder del todo. La quiridad de cada cosa se nos escapa y escurre como líquido entre las manos. Esto también lo señala Nicolás de Cusa con precisión y agudeza, vuelvo a citarlo. Por lo tanto, la quiridad de las cosas, la cual es la verdad de los entes, en su puridad es inalcanzable, ya ha sido investigada por todos los filósofos, pero por ninguno fue hallada tal como es. Y cuanto más profundamente doctos seamos en esta ignorancia, tanto más accederemos a la misma verdad. El éxtasis intelectual que ha experimentado o que imagina que ha experimentado Sor Juana, portento difícilmente repetible, en la profundidad indecible de un goce que es a la letra, un goce divino y de lo divino y con lo divino, y sin que esto implique desmentirlo o menospreciarlo, trae como consecuencia una suerte de resaca mental que aparece de cierto modo como resultado de la altura o la elevación conseguida. En un par de pasajes, en algo reiterativos, Sor Juana recala en los riesgos que puede ocasionar esta soberbia involuntaria o delirio de las alturas, me gustaría llamarlo. El alma, al volar tan alto, puede suponer que se haya desprendido de todo, pero este es tan solo su parecer, no es la realidad tal cual es. Así lo expresa Sor Juana, puesta a su parecer en la eminente cumbre de un monte a quien el mismo Atlante que preside gigante a los demás obedecía. Así lo vive dentro del sueño, que pone en evidencia la subjetividad de la autora, pues se ha persuadido que se encuentra elevada no en la cumbre de una pirámide de piedras, sino en la cumbre de una pirámide mental. Todo esto está explícito en los versos. Se sorprende al verse como en un repentino a la mental pirámide elevada, donde sin saber cómo colocada, el alma se miró. El culpable, en dado caso, sería un desmedido apetito de conocimiento. Cito los versos. Pues su ambicioso anhelo, haciendo cumbre de su propio vuelo, en la más eminente la encumbró parte de su propia mente. De sí tan remontada se creía que a otra nueva región de sí salía. Se creía remontada, en efecto. Hay límites imposibles de traspasar. Las pirámides de Memphis vienen al caso. Sor Juana las llama elaciones profanas, bárbaros jeroglíficos de ciego error. ¿Por qué nos seducen las pirámides? ¿Por qué las encontramos atractivas, hermosas o sublimes? Es que según Sor Juana, quien a su vez asegura tomarlo de Homero, las pirámides son tipos materiales, señales exteriores de las que dimensiones interiores, especies, son del alma, intencionales. Lo real copia o imita lo mental. Lo anterior permite que la autora concluya con un símil que adquiere resonancias de alta teología. Dice así:
que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humana mente su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, sino ya circunferencia que contiene infinita toda esencia. Algo en el fraseo de Sor Juana me recuerda una famosa sentencia que aparece en un viejo tratado del siglo XII que se conoce como el libro de los 24 filósofos. Ahí podemos leer, en efecto, Dios es una esfera infinita cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna. Es evidente que el Cusano tenía conocimiento de este libro, pero al menos en acerca de la docta ignorancia no pude encontrar una réplica de la misma. Se siente, empero, que esta sentencia sobrevuela el tratado a que me refiero. La mención de la línea y de la circunferencia, que termina siendo la misma cosa para Nicolás de Cusa, y que en efecto unen los centros con la circunferencia, denotan que Sor Juana conoce su libro. De hecho, cuando Sor Juana sostiene que el alma humana a la causa primera siempre aspira, no hace sino parafrasear afirmaciones del cardenal, como cuando éste sostiene: Dios es el principio, medio y fin del universo y de cada una de las cosas, en cuanto que todas ellas bien asciendan, bien desciendan, bien tiendan al medio, se dirigen a Dios. Algunos pespuntes de teología, empero, no alteran el diseño general de esta amplia sección que concierne antes que nada a temas epistemológicos y que llamo, como antes señalé, entra el relevo de la razón que intenta en vano explicarse al universo. En este largo alegro, lo que hace Sor Juana en realidad es formular una crítica más o menos sistemática tanto de las pretensiones filosóficas de conocer como de las más elevadas convicciones de sentido común al respecto. Es, por decirlo así, la sección gnosiológica del poema. ¿Acaso lo que aqueja al hombre es un vértigo de infinito? El encanto de una pirámide reside en que su vértice superior se eleva tan alto que al primer orbe finge que se junta. Esto fascina al sentido de la vista, que igual que ella sube tan alto hasta que sufre desvanecimiento e intenta recobrarse despeñado otra vez en el suelo. La vista física es relevada por la vista intelectual, la que no necesita anteojos y que se despliega libre por todo lo criado. Nueva tentativa que falla. El aglomerado inmenso de los objetos, aunque la vista logra abarcarlos, el entendimiento no. Ante la abundancia de los mismos, retrocede cobarde. Aún así, insisten los ojos en mirar. Alza la vista al sol. ¿Por qué no? Pero ya sabemos el infortunio de Ícaro. Vuelve la vista intelectual a emprender otro intento. Lo mismo. Cito a Sor Juana: pues por mirarlo todo, nada había, ni discernir podía, bota la facultad intelectiva en tanta tan difusa, incomprensible especie que miraba. El exceso de luz ciega. Paradójicamente, la vista se refugia en la sombra para recuperarse. Lo que era tenebroso impedimento de la vista hace ahora las veces de un remedio. Retrae la atención el entendimiento, pretendiendo recuperarse. El concepto de las cosas que incuba dentro de sí no ha pasado de ser un informe embrión que termina en aborto. El velero zozobra. Es entonces cuando, intentando una nueva recuperación, el entendimiento decide a singular asunto reducirse.
o separadamente, una por una, discurrir las cosas, en la medida en que, supone, estas podrían ceñirse a las categorías de Aristóteles. Aquí comienza uno de los embates más impresionantes del poema, que ahora dirige sus dardos contra la filosofía de Aristóteles. Por ahí Carlos Pereda creo que sostiene que Sor Juana está glosando a Aristóteles. No, no lo está glosando, lo está atacando. Y es un ataque en forma que dura, creo que me parece que 36 versos. Es un ataque sostenido. Se trata de una, no, son 37, se trata de una tirada de 37 versos que no ocultan su afán denostatorio. Transcribo solo los versos del inicio. Supone el entendimiento, pues, que estos objetos singulares habrán de ceñirse, cito, en las que artificiosas 2 veces 5 son categorías, reducción metafísica que enseña los entes concibiendo generales en solo unas mentales fantasías, donde de la materia se desdeña el discurso abstraído, ciencia a formar de los universales, reparando advertido en el arte el defecto de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo creado. Resulta difícil aceptar para quienes se instruyeron en el pensamiento escolástico que las categorías del estagirita se reduzcan a ser unas mentales fantasías. Méndez Plancarte, por supuesto, protesta contra ello. Lo interesante, me gustaría añadir, es que Sor Juana explica por qué. Porque abstraídos en su discurso para abordar el ser de los entes, estos escolásticos de toda la haya desdeñan justamente la materia de los entes. Sor Juana, materialista, no me atrevería a sugerirlo. Lo que sí me parece es que aquí se escucha un eco de la quiridad en el sentido en que la entiende Nicolás de Cusa, y por eso hace rato transcribí la idea que tiene Cusa acerca de lo difícil que es conocer la quiridad misma de los objetos. La penúltima sección del poema, que nombro elogio de la vida y glorificación de la especie superior, el hombre, que alcanza su clímax con la intermediación amorosa de la divina hipóstasis, es decir, Jesucristo, me parece que corresponde en términos musicales a un alegro con brío. Recuerdo que Octavio Paz, en su lectura del sueño, dice, apenas hay 2 referencias a la Biblia y Jesucristo no aparece jamás. Sí aparece, no nombrado como tal Jesucristo, pero en la mención a la hipóstasis está comprendido, por supuesto, este personaje, ¿no? El elogio de la vida es escueto y cabe en unos pocos versos. La vida es algo tan maravilloso que incluso las estrellas inanimadas, o sea, los astros celestes, incluyendo el sol, podrían tener envidia de un gusano. Transcribo los versos que corresponden. Dice así Sor Juana, que hasta los astros puede superiores, aún la menor criatura, aún la más baja, ocasionar envidia, hacer ventaja. Considerado el asunto sobre la base del valor de la vida, resulta evidente que la criatura más elevada es el hombre. ¿Por qué? El texto de Sor Juana articula de modo progresivo varios argumentos. Primero, porque el hombre, transcribo sus palabras, es un compuesto triplicado de 3 acordes líneas ordenado y de las formas todas inferiores, compendio misterioso. Antonia Latorre, en su edición de la lírica personal de Sor Juana, entiende que esta triplicidad abarca lo vegetal, lo animal y lo racional. Algunos pasajes del sueño a los que me referí antes pueden sugerir antes bien una triplicidad de bestia, de hombre y de ángel.
En fin, no pretendo abrir una discusión. La expresión compendio misterioso, por lo que se ve, remite a la idea neoplatónica del microcosmos, un pequeño cosmos que reúne en sí las características todas del macrocosmos. Nicolás de Cusa, recaigo nuevamente él, lo explica en los siguientes términos. La naturaleza humana, dice Nicolás de Cusa, es aquella que ha sido elevada sobre todas las obras de Dios y es poco menos inferior a los ángeles y complica la naturaleza intelectual y sensible y concentra todo el universo dentro de sí, habiendo sido proclamada con razón por los antiguos microcosmos o pequeño mundo. En el siguiente verso, Sor Juana añade, bisagra engarzadora, o sea, bisagra engarzadora, de la que más se eleva entronizada naturaleza pura. Sor Juana da aquí un gran paso adelante. Me gustaría creer que la expresión naturaleza pura, en la medida en que ella se eleva más que las otras, contiene una referencia a la divinidad y que ésta se comunica con el universo a través de los hombres. La naturaleza humana de tal suerte, recurro de nuevo a Cusa, es aquella que, si bien elevada a la unión de la maximidad, sería la plenitud de las perfecciones del universo y de los singulares, de tal manera que en la misma humanidad todas las cosas adquirirían el grado supremo. Dicho de otra manera, a través del hombre, Dios podría reivindicar a la naturaleza que acaso se encuentra ella misma caída por causa del pecado original. A la especie humana, por lo demás, Dios le confirió poder sobre todos los otros animales de la tierra y la adornó con sabia, poderosa mano, pues ella es, dice el sueño, fin de sus obras, círculo que cierra la esfera con la tierra. En estos dos versos vuelve a brillar Sor Juana, la teóloga. El hombre le es necesario a Dios no solo porque es la última de sus obras, digamos, la corona de su teleología, también porque Él hace posible que se cierre un círculo que funde los cielos con la tierra, la naturaleza pura con la naturaleza creada. Las cualidades humanas pueden ser tan sublimes que apenas si es posible llevarlas al lenguaje. El hombre, continúa Sor Juana, es una fábrica portentosa que cuanto más altiva al cielo toca, sella al polvo la boca. Quisiera decir que Sor Juana maneja en realidad dos nociones de elevación que se contraponen y que no deben confundirse. Una es la elevación del éxtasis místico, la que experimentó Pablo en el camino de Damasco, o la elevación espiritual que producen las cualidades angélicas en el hombre, o en general, la exaltación que les corresponde en su privilegio de producto último y más elevado de la creación. Muy otra, sin embargo, es la elevación que es producto de la vanitas, del afán de poder o de prestigio, una sublimidad espuria, digamos, hija de la arrogancia y de la soberbia, y que en términos morales resulta reprobable. En este momento de la lectura, el texto de Sor Juana, que no es ajeno a largos excursos y divagaciones, abre un brusco paréntesis y evoca dos historias que nos permiten vislumbrar estas elevaciones encontradas y contrapuestas que en realidad se excluyen entre sí. Con la idea de ilustrar lo que acabo de escribir, esto es, que el hombre es una inteligente maravilla, que cuanto más altiva
al cielo toca, sella el polvo la boca, Sor Juana recurre a dos enigmáticas historias de la Biblia. La primera, tomada del Apocalipsis, la segunda, del libro de Daniel. La primera historia, de no fácil intelección, tiene que ver con lo que podríamos llamar la elevación sublime. Anota Sor Juana, de quien pudo ser imagen misteriosa, la que águila evangélica, sagrada visión en Patmos vio, que las estrellas midió y el suelo con iguales huellas. Se trata de una referencia al Apocalipsis 21:17, que dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. La equiparación del hombre con el ángel parece más que evidente. Sin transición alguna, y para ilustrar la segunda de las elevaciones, la que yo llamaría la elevación de la soberbia, Sor Juana alude ahora a la estatua que vio en un sueño Nabucodonosor en el libro de Daniel, historia que resume en apenas 6 versos que les leo. O la estatua eminente que de metal mostraba más preciado la rica altiva frente y en el más desechado material flaco fundamento hacía con que a leve vaivén se deshacía. Esa es la imagen que nos presenta de Nabucodonosor, Sor Juana. El original en la Biblia dice así, habla Daniel, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Aquí se cierra el texto de Daniel. Lo que entendemos es que el gigante todopoderoso ha caído a tierra y se ha desplomado y se ha deshecho, se derrumbó, pues, ¿no? Advierten que Sor Juana ha tenido aquí la osadía de cambiar la historia de la Biblia. En lugar de que el causante de la catástrofe sea una piedra salida no se sabe de dónde, Sor Juana atribuye el desplome de la estatua a un leve vaivén de tierra. Cambio cualitativo. No estamos ya en Babilonia, sino en la Ciudad de México, que en efecto por esos años fue asolada por movimientos de tierra que causaron estragos. Casi puede pensarse que Sor Juana redacta aquí un pronóstico funesto. Según este pronóstico, que parece complacer a la monja, las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, que detentan el poder en la Nueva España, habrían de ser humilladas no por una rebelión de indígenas o criollos o el ataque de un ejército extranjero, sino por causa de un temblor de tierra. Osadía que solo se podía permitir a alguien que escribía una silva en el dificultoso estilo de Góngora. Bueno, ya casi acaba. El final argumento para proclamar la excelencia del hombre reside en el amor. ¿Qué es lo que encumbra al hombre? La merced de una amorosa unión. Una unión especial con mayúsculas, por supuesto, pues se trata, todo lo indica así, de la unión hipostática. Sor Juana no abunda en las características de dicho enlace,
pero algo deja entrever a través de lo que podría interpretarse como un reproche a la humanidad. Esta amorosa unión, aunque tan repetida, nunca bastante bien sabida merced, pues ignorada en lo poco apreciada parece o en lo mal correspondida. Jesucristo, es cierto, no se menciona en el texto, pero esta final expresión lo alude de forma inequívoca. Desde el concilio de Éfeso, celebrado en el siglo V, quedó firme que la unión hipostática designa la unión de la humanidad y de la divinidad en un único y mismo sujeto, Cristo. Esto lo tomo de un diccionario de teología. Así llegamos a la octava y última sección del poema, por la que ya paso muy rápido, y que titulé Comienza el despertar, el mundo queda iluminado y Sor Juana despierta. Como una película al revés, los humores que mandaba el estómago al cerebro empiezan a retractarse y lo dejan en libertad. Cesan, pues, los soporíferos, húmedos vapores que el trono racional embarazaban. En este punto, de nuevo, Sor Juana sorprende a sus lectores sugiriendo una crítica, o podría decirse, una autocrítica de todo lo que acaba de exponer. Lo que nosotros, los lectores, hemos entendido y visto no son sino fantasmas. Vean lo que dice Sor Juana. Y el cerebro ya desocupado, y del cerebro ya desocupado, los fantasmas huyeron y como de vapor leve formadas, en fácil humo, en viento convertidas, su forma resolvieron. Expresado en otras palabras, no hay que tomársela tan en serio. Los sueños, sueños son. Vuelve el dominio del astro rey, del que hablábamos muy al principio en el Eclesiastés, ¿no? Que esculpe oro sobre azul zafiro. Sor Juana describe su regreso con notas que recuerdan la prosa de Nicolás de Cusa. De 1000 multiplicados, 1000 veces puntos, flujos 1000 dorados, líneas, digo, de luz clara salían de su circunferencia luminosa. Así, el sol iba restituyendo a los sentidos exteriores su operación, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Un leve toque irónico se impone para cerrar con broche de oro el texto. El mundo queda iluminado a luz más cierta. La comparación es sintomática y confirma la autocrítica de la autora. Se habla aquí de una luz más cierta, más verdadera, podríamos añadir, que la fascinante luz de los sueños, que al fin son irreales y no existen. El sol, el rey de este mundo, se reitera como el Señor. Sí, como asienta el predicador en el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, lo único nuevo, y esta es la gran noticia, es que volvió a salir el sol. No le falta razón a Elías Trabulce cuando en un artículo que leí hace muchos años concluye que el sueño de Sor Juana es una obra preñada de un inmenso optimismo vital. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas, tienen seguramente muchas cosas que comentar, que decir después de esta presentación tan rica de un poema tan maravilloso. Entonces, no sé quién quiera participar. A ver, yo no sé muy bien. Voy a ver aquí, en el chat.
Muchas gracias por la conferencia, doctor Evodio. Solamente quería como pedirle quizás que ahondara un poco más en la relación de la poesía, del poema con la mística, con la visión mística de Sor Juana, porque, por ejemplo, me parece muy interesante cuando caracterizó a la naturaleza, a la esencia divina del alma como una chispa. Así la describe, de hecho, por ejemplo, Maestro Eckhart, ¿no? Dice que la caracteriza siempre el alma como una chispita. Entonces, muy interesante como estas relaciones que hacen, bueno, que podría llegar a ver, porque pues dudo mucho que Sor Juana haya leído o sabido de los sermones de Maestro Eckhart, pero también es muy interesante otras relaciones que se pueden tejer, por ejemplo, con Margarita Poret, por decir algo, ¿no? Cuando caracteriza el alma como un espejo, ¿no? Que hay que mantener limpio, ¿no? Digamos, entre otras cosas de la vanidad, ¿no? Para poder reflejar justamente como estas formas eternas, ¿no? Poder estar, eso es como la forma en la que se puede, sin estar en el pleno conocimiento o asir la verdad, pues de poder formar parte, ¿no? En ese intercambio con la divinidad. Entonces, bueno, y muchas gracias, me pareció muy interesante. Sí, creo que lo de la centella o la chispa, el alma como una chispa, viene mucho de la tradición gnóstica, pero pienso que los gnósticos y los neoplatónicos, pues no son exactamente lo mismo, pero sí hay muchos intercambios entre ellos. Entonces no es extraño que una neoplatónica como Sor Juana hable del alma como una centella, ¿no? Sí, gracias, Evodio. ¿Alguna otra cuestión? ¿Comentario, Memo? Bueno, muchas felicidades, Evodio. Bueno, dos cosas, porque ahorita pensé en otra al respecto de tradiciones místicas como las famosas beguinas, ¿no? Margarita Poret. Y con tu estructuración musical del poema, estaba pensando si tienes en mente o está detrás de esta propuesta estructural la mística de Hildegarda. Porque creo que un poco el título es distinto, el de tu ponencia, cuando hablas de éxtasis intelectual, ¿no? En términos neoplatónicos, pero la estructura me parece más una mística allegada a la mística de Hildegarda, que la mística no era un principio intelectual, sino musical. Bueno, de ahí era esa pregunta que ahorita me surgió con lo que dice César. Y lo que yo también te quiero preguntar es acerca de esta propuesta cusana o lectura cusana del poema, perdón. Yo estaba recordando, y para efectos de investigaciones ahora del doctorado, el libro del Juego del Mundo, Ludi Orbi me parece que es de Nicolás de Cusa, que propone un juego en el Ludo Globi, que la estructura, digamos, del juego interpretaría la estructura del alma, que la crítica al neoplatonismo o al aristotelismo más bien es la estructura circular de la que estabas hablando, ¿no? Y propone que el alma es una estructura espiral. De ahí que Sor Juana desarrolle este libro perdido de la música, ¿no? Del caracol, a partir, creo yo, también de una lectura cusana. Te pregunto esto, o sea, si esto está un poco en tu interpretación, sobre todo cuando estás hablando otra vez en tu estructura de dividir el poema, a partir de esto que hablas de la resaca mental o de la altura conseguida, ¿no? Que hay un juego con lo que hablas de la docta ignorancia. Y no sé si hayas detectado algunos
rastros, digamos, de estas otras obras de Nicolás de Cusa. Bueno, en cuanto al concepto de éxtasis intelectual y la asociación que tú estableces de un posible vínculo con Hildegarda, ¿no? Esta mística también de la Edad Media. Pero la verdad no conozco, digo, más allá de la película que se hizo sobre ella y de que se sabe que era pues una sabia, ¿no? Es decir, una erudita sabía medicina, sabía astrología, sabía música, escribía, es decir, un portento intelectual, la Hildegarda, que en mucho podría ser vinculada con Sor Juana, ¿no? Pero la verdad yo no conozco ninguno de sus tratados místicos. Quizás a partir de tu intervención tendría yo que pues buscar, leer algo de lo que tú mencionas, de que hay un misticismo asociado a la música, ¿no? Para nada lo he tenido presente, porque no, repito, no conozco nada de lo que escribió Hildegarda. Tampoco sé qué tan posible es que Sor Juana la hubiera leído. Tampoco sé de ese tratado de Nicolás de Cusa donde me hablas de los juegos y de la propuesta de que más perfecto que el círculo sería la espiral. Y sin duda tu intuición es magnífica cuando piensas que Sor Juana pudo tomar de ese tratado en especial la idea de la espiral que está implícita en ese famoso porque se perdió y se especula dónde puede estar y si realmente existió ese tratado sobre música que se llama El Caracol. Y el caracol en efecto está evocando la idea de la espiral. Entonces, bueno, pues me estás dejando una tarea pendiente para completar mi trabajo. Pues muchas gracias, Evodio. Yo estoy muy contento porque llevo años pidiéndote que hagas la lectura de todo el poema para que pues sedimente el inicio de estudios filosóficos sobre Sor Juana, ¿no? Que creo que en México son estudios, pues tú has hecho 2 o 3 referencias que todavía están por hacerse y a mí me interesaba mucho tener un texto eje para que ese trabajo se pudiera realizar. Pues bueno, seguramente ese texto será publicado, pero ya ha quedado aquí virtualizado, todo lo que implica que se transmita por estas cosas es muy extraño. Pero bueno, quiero adelantar dos cosas, 2 ideas. Pues Bolívar Echeverría, que ha estado aquí a la sombra de todo el coloquio, él decía en alguno de sus textos, creo que es en Ciranda, donde él dice que quizá el arte que tenemos que ejercitar para los tiempos actuales, decía, es el arte del suicidio. Y yo creo que esa apreciación de Bolívar Echeverría era una apreciación en cierto sentido muy pesimista, ¿no? Una lectura muy pesimista del barroco que la hacía de manera irónica, pero que estaba ahí, ¿no? O sea, lo que decía es hay que prepararnos para el suicidio, ¿no? O sea, lo que está sucediendo implica que esas son las artes que tenemos que desarrollar. Y con tu lectura de Sor Juana, pienso que pues, podríamos desarrollar otro tipo de artes, ¿no? En estos tiempos neobarrocos. Primero me quedó una duda. Si pese a este gran esfuerzo que haces de darle una unidad casi parmenidia al poema, de irlo resolviendo, de irlo encadenando, no permanece la posibilidad de que la lectura adecuada del poema pueda ser una lectura monadológica. Esto es que cada uno de los puntos que tú has anotado en sí mismo contiene un sentido que muchas veces puede no ligarse como en los poemas épicos, ¿no? Esto es que ya no estamos frente a un poema épico,
sino que estamos plenamente frente a un poema barroco que está en tensión en su interior. Es una idea, ¿no? Y la otra es, esta frase de todos los sólidos se desvanecen en el aire, es una transcripción y un juego que hace Marx de un poema de Shakespeare, ¿no? Y yo creo que en Shakespeare está un poco este barroco negativo, ¿no? Los sueños son y son tan catastróficos como la realidad, ¿no? Y el otro barroco cervantino es cuando él despierta del sueño y dice, solo me puedo apear a la razón, ¿no? Y la razón me tiene que golpear y dominar para que entienda, ¿no? Entonces, si no estás abriendo tú una lectura donde, en efecto, la tragedia moderna es tal que nuestra única solución es la unión hipostática entre la humanidad y lo sacro, pero aún atrás late una compleja y misteriosa forma natural, ¿no? Que es el remate que no se da en cierto barroco sajón y en cierto barroco castizo. Pero bueno, son dos ideas a partir de, pues, de este texto que has armado y que creo que tiene que empezar a impulsar estudios sorjuanistas desde la filosofía. Bueno, yo sí confieso que durante años he tenido la tentación de escribir algo sobre Sor Juana y llegué a escribir algo, pero nunca lo publiqué, lo archivé y creo que hasta el inconsciente me traicionó porque ya nunca encontré el archivo de mi computadora. Pero yo agradezco mucho esta incitación a poner por escrito. Creo que también en términos de tiempo, o sea, yo le tengo tanto respeto a Sor Juana como escritora, pero también como filósofa y como teóloga, que es enfrentarse a un verdadero portento. Entonces, por eso le había yo sacado la vuelta y no, todavía no es tiempo, ¿no? Te vas esperando, lo vas posponiendo, pero ahora pues ya no lo pospuse y aquí estoy gracias a ustedes es decir, siento que esto ya lo puedo publicar, más allá de que pueda yo corregir y ampliar algunos detalles. Y más allá de que me dejas pensando raro en esto de la estructura de mónadas, pues no sé, de pronto la idea misma me choca porque un poema se supone que es una unidad, ¿no? Y que además, en efecto, yo traté de mostrar que estaba muy empapada de la Biblia Sor Juana y de que está tomando como base de todo su texto el Eclesiastés. Y por eso comienzo con el Eclesiastés y también termino con el Eclesiastés. O sea, que a su vez permite hacer le permite a Sor Juana una especie de autocrítica, pero todo esto que ha pasado en el poema es un sueño. El mundo es más canijo, pero es más real y hay que celebrarlo. Yo sí me quedo con una impresión, coincidiendo con Trabulce, de que el poema está lleno de un aire triunfal, de un vitalismo, ¿no? Pese a las sombras que puedan entrometerse, porque cuando estabas hablando, en efecto, me acordé que esta unión hipostática, Sor Juana dice, sí, pero a todo mundo se le olvida, no hacen caso de esa unión, o el mundo está metido en cosas más profanas y quizás devalúa el sentido de esa hipóstasis que tendríamos que tener en cuenta. O sea, hay claroscuros en el texto, pero sí a mí me da, de hecho a mí me da la idea de que la colonia no es tan tenebrosa como la pintan, como el mismo José Emilio Pacheco lo ha dicho en algunos, lo decía en algunos de sus, tiene un pequeño poema dedicado a Sor Juana que dice, es la llama trémula en la noche de piedra de la colonia, algo así, ¿no? Pero donde claramente da a entender que la colonia era una época tenebrosa y hay una llamita de luz, pero envuelta en las nieblas. Yo digo, eso no es posible. Si Sor Juana alcanza esta iluminación intelectual, es porque estaba en diálogo con otras gentes con las que concordaba. Y se me rompe la idea
tenebrosa, digamos, pese a la Inquisición y lo que ustedes quieran, la idea tenebrosa que yo me había formado de la colonia, porque Sigüenza y Góngora, por un lado, y ella, pues son testimonio de que había una vida intelectual luminosa, incluso a lo mejor más luminosa que la que se estaba dando en ese mismo momento en España, no lo sé, ¿no? Hay que ver. Bueno, pues nos has dejado pensando mucho, Evodio. Yo realmente lo único que puedo decir es que me ha sorprendido tu presentación y también me ha sorprendido Sor Juana. Y ojalá que eso que dice Carlos se lleve a cabo, ¿no? Estudios de Sor Juana, porque es de una riqueza infinita. Entonces, estudiarla es estudiar tantas cosas al mismo tiempo. Debo nada más, así como una especie de juego que, bueno, cosas, primero dos o tres cositas que me fascinaron. Este asunto de la quiridad, por ejemplo. Eh, y la crítica a Aristóteles, ¿no? En relación con la quiridad que tú propones, que tú planteas, me parece fascinante. Y también te pregunto, habría obviamente, me imagino, resonancias de este poema con el otro famoso que recupera el feminismo de los hombres necios. Me imagino que para mí es bastante claro, sobre todo con este cuestionamiento tan brutal a la presunción, a la soberbia, a la vanidad. Entonces yo veo ahí como un vínculo y te quería preguntar si tú tienes idea, si hay algo en relación. Un vínculo con la defensa del papel de la mujer, explícito no, pero sí, digamos, los primeros versos del poema, donde la sombra que proyecta la tierra está envidiosa de la luz, me hace pensar en que es un retrato autobiográfico, o sea que Sor Juana dice, yo soy una estrella, pero veo que constantemente la envidia o el reconcomio, no sé, tratan de apagarme, tratan de que yo ya no brille, ¿no? Ahí sí, sé que no tengo ningún elemento para decirlo, pero mi impresión en esos primeros versos es que de alguna manera ella está denunciando la situación en la que luego se ve rodeada, de que ella está brillando y a la demás gente no le gusta que ella brille, ¿no? Ahí sí. Eso es hermoso. Claro. Y ya por último, a mí me llama la atención. Más bien, yo creería que esta última frase de luz más cierta, de pronto se me ocurre que es una frase irónica. Sí. Que no es cierto que considere que es luz más cierta, sino al revés. Más bien que reivindica con esa frase que es seca, racional, está reivindicando el sueño respecto de la certeza. Bueno, me parece. Yo lo reivindicaría también. Es decir, todo lo que aparece en el sueño es tan grandioso que ninguna certeza de ninguna otra luz podría realmente... Bueno, es otra lectura posible. Yo sí veía que esa frase tiene un sentido irónico. Nomás que sí, yo lo interpreto al revés de lo que tú interpretas. O sea, sentido irónico porque quiere decir, todos los resplandores que pudo haber en el sueño se desvanecen frente a una luz que es más real, la luz del sol, la luz de aquí de la tierra, ¿no? Pero coincidimos en que hay un sentido irónico en la frase, entonces pues habría que meditarlo, ¿no? ¿Quién más? No. Bueno, pues entonces me gustaría Bueno, pues gracias. eso.
agradecerte, Bodio, todo lo que nos has dejado para pensar.